Capítulo 10. ¿Quién eres, Kitsune? Notas. Realmente disfruté escribiendo más interacciones entre Izuna y Naruto, porque creo firmemente que estos dos tendrían una gran dinámica. Solo puedo ver a Naruto tratando de que Izuna confíe en Senju, cuando él había sido uno de los principales jugadores en la desconfianza de Madara. Pero me estoy saliendo del camino. Kitsune es un poco de mierda y puede jugar mejor con su presa que Izuna. Eso es todo. Esta es la trama. Además, no te preocupes, Izuna. Uchiha naturalmente se siente atraído por esa bola de sol por alguna razón por la cual Naruto de alguna manera se convirtió en un consejero de Uchiha, aparentemente. ¿Cuándo diablos pasó eso? De cualquier manera, no eres el primero y no serás el último Uchiha, solo como un aviso. Disfrutar. Consulta el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo. Tan pronto como Naruto regresó con el equipo, se dio un momento para escuchar antes de anunciar su presencia. Kasumi, ese era el nombre de la kunoichi aparentemente con las espadas dobles, estaba lista para tomar la retaguardia. Tenía una defensa sólida y estaba bien versada en genjutsu y kenjutsu. Rasa, el hombre cansado y de aspecto severo, tomó la izquierda, mientras que Ikaku, el más joven de los cuatro con 18 años, tan viejo como Naruto actualmente, tomó la derecha. Izuna, como la rubia medio esperaba, tomó la delantera. Era el más fuerte y el que tenía la mejor vista de los tres y, por lo tanto, podía advertirles de cualquier peligro que pudiera aparecer frente a ellos. No es que lo necesitaría, ya que Naruto sería capaz de darse cuenta, siendo un super sensor y todo eso. Alrededor de ellos había unos pocos samuráis que pertenecían a la Guardia General del Daimyo, quienes se pararían un poco más lejos y vigilarían el carruaje también, pero no intervinieron con la formación del grupo Uchiha. Fue entonces cuando Naruto finalmente dio un paso fuera de las sombras, apareciendo sin querer detrás de Ikaku, y levantó una mano para saludarlos. Oye, estoy de vuelta. Veo que ya discutiste lo que vas a hacer. Su voz rápidamente sobresaltó a Uchiha frente a él, quien se dio la vuelta con una mirada de asombro en su rostro. Naruto podría jurar que vio un destello rojo, pero el Sharingan permaneció desactivado, solo la sorpresa era visible en esos ojos oscuros. Naruto tímidamente levantó una mano a modo de disculpa. Estaba demasiado acostumbrado a suprimir su chakra para esconderse de Kaguya, por lo que las únicas veces que dejó escapar su chakra fue cuando estaba haciendo un esfuerzo consciente, como la vez que habló con Shirogane o cuando se presentó a los Uchiha, tan pronto como los sintió inquietos a su alrededor. Shikaku aceptó la disculpa, no lo demostró, pero comenzó a calmarse un poco y la tensión en su cuerpo desapareció. Izuna también se acercó, seguida de Rasa. Kasumi estaba a un lado, escuchando, pero tenía la mitad de su concentración en afilar sus armas por última vez antes de partir. Ya sintiendo los ojos escrutadores del heredero del clan sobre él, Naruto levantó las manos de una manera apaciguadora. Puedes hacer la pregunta que quieras para determinar lo que hacemos, pero, naturalmente, no puedo y no responderé todo. Anonimato y todo eso, espero que lo entiendas. Izuna solo sonrió, y esta vez se parecía tanto a Sasuke cada vez que el bastardo se sentía engreído con él, que Naruto tuvo que tragarse el nudo en la garganta y hacer un esfuerzo consciente para no apartar la mirada. Entonces, supongo que tu identidad está fuera de los límites. La respuesta fue clara, pero Izuna aún preguntó y Naruto pudo distinguir claramente la curiosidad y la vaga molestia en el chakra del hombre. Incluso el hombre detrás de él, Rasa, cuya expresión parecía desinteresada, sintió curiosidad por Naruto. La rubia no se sorprendió. Muchas personas le preguntaron por su identidad durante las misiones. La mayoría de sus clientes le habían pedido que se quitara la máscara, o incluso solo su nombre, pero la resolución de Naruto permaneció. Era demasiado pronto para que Naruto hiciera su entrada. En primer lugar, necesitaba que Kitsune hiciera el trabajo general por él y se hiciera amigo, o al menos se familiarizara un poco con los clanes, antes de que Naruto se hiciera cargo de su plan para hacer las paces. La gente no confiaba en otros clanes, e independientemente de las intenciones o relaciones de Naruto, el nombre Uzumaki haría las cosas un poco más difíciles en algunos aspectos. Exactamente. Dijo, con voz afilada. Izuna solo suspiró, aparentemente sin esperar nada más. Es una pena. Tenía curiosidad por saber quién estaría debajo de la máscara. Ante eso, Naruto soltó una carcajada. Por alguna razón, le resultó extremadamente fácil caer en este tipo de bromas casuales con Izuna. Era como si estuviera hablando con un hermano de Sasuke, alguien que era un poco más sensato que su mejor amigo, su compañero.
Se veía exactamente como él, pero actuaba y sentía diferente. Eso estuvo bien. Naruto no podría soportarlo, serían tan increíblemente similares, pero esto fue como un recordatorio agradable. Como si Sasuke aparecía en el lugar de Izuna cada vez que Naruto sentía nostalgia, cada vez que sus recuerdos amenazaban con ahogarlos, pero aún era lo suficientemente propio como para que el recuerdo no fuera penetrante e hiriente. Fue agradable. Especialmente porque Izuna parecía al menos estar de acuerdo en actuar cortésmente mientras su equipo y Naruto estuvieran juntos. Créeme, la mayoría de la gente lo es. Pero me temo que no hay nada especial debajo de eso. Solo un tipo con una máscara que quiere hacer algo bueno. Bueno, más bien alguien que quiere evitar que el mundo se acabe, piensa, pero no dice. Naruto no sintió la necesidad de dejar un rastro de pistas en este momento. Eventualmente llegaría el momento en que pediría su alianza. Después de todo, todavía tenían una larga misión por delante en la que tenían tiempo suficiente para hablar de esas cosas. No se perdió la forma en que la redacción hizo que Izuna entrecerrara los ojos ligeramente, tratando de leer lo que estaba diciendo, o cómo Rasa y Kaku levantaron una ceja inquisitiva ante eso, o incluso cómo Kasumi se quedó muy quieto. Escuchando, antes de guardar su arma y unirse a sus camaradas en su charla, ahora también comprometida. No se lo perdió, pero lo ignoró a favor de hablar de nuevo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que necesitas saber? Hubo una pequeña pausa en la que Izuna pareció contemplar si valía la pena o no insistir en las palabras de Naruto aún más o no, pero decidió no hacerlo. En cambio, la sonrisa en su rostro desapareció y fue reemplazada por lo que Naruto llamó su cara de negocios. Nada serio o amenazante, pero fue lo suficientemente tenso y serio como para no ser etiquetado como relajado o tranquilo. ¿Cuál es tu especialidad?, preguntó, y Naruto una vez más no se perdió la forma en que los ojos de Izuna vagaron sobre él, aparentemente confundidos por la falta de armas y armaduras. Naruto simplemente se encoge de hombros, no demasiado molesto. No le importan las miradas, había visto y sentido cosas peores cuando era niño. Si bien puedo defender y atacar, me especializo en la ofensiva. Ninjutsu, taijutsu y fuinjutsu específicamente. Soy bastante promedio cuando se trata de la espada, admitió tímidamente. Kenjutsu no era su fuerte ya que nunca lo aprendió, pero durante este tiempo, todos lucharon con al menos algún tipo de arma además de kunai y shuriken. Naruto, por otro lado, solo tenía esos, y un solo tanto almacenado en algún lugar de su sello de almacenamiento, que podía usar para inducir su afinidad con el viento en él. Rara vez lo usa, en realidad, ya que su control sobre la naturaleza del viento es lo suficientemente bueno como para que él simplemente haga una cuchilla con el viento mismo, pero no fue como si le quitara espacio. No menciona que puede disipar fácilmente todos y cada uno de los genjutsu, si alguno funciona en él. Se necesitaría algo del nivel de Mangekyou para siquiera comenzar a ponerlo debajo de uno, porque su chakra era simplemente demasiado denso y demasiado masivo para ser manipulado por un simple genjutsu. E incluso entonces, Naruto solo tardaría unos segundos en darse cuenta y disiparlo. Se había asegurado de eso, después de todo el incidente que convirtió a la luna en un gran Rinne Sharingan. Odiaba el genjutsu y preferiría que no se repitiera, muchas gracias. La ceja de Ikaku se arqueó e inclinó la cabeza hacia un lado, entrecerrando los ojos un poco, pero de una manera más curiosa que maliciosa. ¿Fuinjutsu? ¿Eres bueno con las focas? Naruto asintió, contemplando mostrar algunos de los sellos en su brazo, pero decide no hacerlo. Simplemente hizo un pequeño gesto con la mano. Sí, estoy bastante versado con las focas. Barreras, trampas, sellos de almacenamiento, sellos de protección, sellos de supresión y demás. El rango es amplio. Ikaku asintió, aparentemente complacido con la respuesta. Fue Kasumi quien habló a continuación, con una ceja levantada y tal vez incluso con un poco de arrogancia. ¿Qué pasa con el genjutsu? Ah, ese era el que quería evitar, así que Naruto simplemente negó con la cabeza, haciendo una mueca leve bajo su máscara. No es mi fuerte. Ella frunció el ceño, pero no añadió nada. Después de unos segundos de silencio en los que Naruto dejó que sus ojos vagaran por el equipo, se detuvieron expectantes ante Izuna, esperando que él eligiera qué hacer a continuación. A Naruto no le importaba seguirle el juego. De niño, e incluso ahora como adulto joven, no necesariamente le gusta seguir órdenes. Está acostumbrado a irrumpir y no esperar un plan estratégico, ya que en su mayoría confiaba en sus propios instintos más que en los planes, a menos que fuera un plan de Kakashi, Sakura o Shikamaru.
3 de las personas más inteligentes que jamás había conocido. Si se les ocurría algo, Naruto siempre hacía todo lo posible por seguirlo, lo que no significaba que en realidad tuviera éxito la mayor parte del tiempo, pero eso no era lo que importaba. Sasuke y Naruto habían sido similares en ese aspecto, de verdad. Ambos demasiado exaltados para quedarse quietos por mucho tiempo y demasiado listos para comenzar una pelea. Sin embargo, Naruto, con el tiempo, se había suavizado en ese aspecto. Especialmente una vez que todos habían sido asesinados y solo quedaban él y los hermanos Senju reanimados. En este momento, si eso significara menos peleas y más trabajo en conjunto, se adaptaría y se mezclaría. Eso no quiere decir que si sus instintos le decían que interviniera, definitivamente se movería y haría todo lo posible para proteger a las personas que lo rodeaban, incluso si eso significaba romper la formación y desviarse del plan. ¿Algo más? La voz de Izuna interrumpió sus pensamientos y volvió a mirar al hombre, vacilando solo por un segundo antes de agregar otra información con un tímido masaje en la nuca. Bueno, yo también soy un sensor. Tengo un rango bastante amplio, por lo que podré detectar cualquier amenaza antes de que puedan vernos. La palabra sensor hizo que Izuna entrecerrara los ojos e hizo otra pregunta, esta vez un poco más aguda que antes. ¿Qué tan amplio es tu rango? Naruto considera mentir al respecto, pero tampoco es como si lo hubiera hecho con el ataque. Que sean Uchiha no cambia nada. Más bien, debido a que son aliados en este momento, ser abierto y honesto fue el mejor curso de acción. A Naruto le gustaba alardear de sus habilidades cuando era más joven, pero ahora era un poco más humilde, sabiendo que había tantos shinobi increíblemente habilidosos por ahí que, incluso si nunca alcanzaron su nivel de habilidad o el de Sasuke, todavía eran increíblemente fuertes a su manera. Así que no se jactó cuando dijo, alrededor de la Tierra de Fuego. Va más allá, llegando a los bordes de la Tierra de Piedra y la Tierra de Arena, pero ahí es donde suelo empezar a mezclar las cosas. La sobrecarga sensorial no es algo bueno. Siempre me da dolores de cabeza. Silencio absoluto. Naruto podría haber jurado que escuchó a Kasumi atragantarse levemente e Izuna murmurar algo sobre otro sensor extraño, por lo que se rió un poco. Sé que mi rango es difícil de probar, pero puedo garantizar que podré saber cuándo atacaremos. Eso al menos es algo útil. Y Kaku también deja escapar una risa seca esta vez, tomando a Naruto por sorpresa. Algo útil es un eufemismo, de verdad, dice secamente, haciendo que Naruto desvíe la mirada tímidamente, pero luego continúa, esta vez mucho más abierto y curioso que cualquier otra cosa. ¿Es natural? Tu capacidad de detección, quiero decir. Bueno, Naruto está seguro de que lo es, más o menos, con los genes Uzumaki de su madre y el talento sensorial de su padre también, pero también tenía la ventaja injusta de Kurama, quien también le dio una sensación emocional y un rango más amplio. Como Senjutsu, que también amplió su rango considerablemente, incluso cuando no está completamente activado, por lo que podría ser una mezcla de talento natural, habilidad aprendida y un poco de trampa. Sin embargo, en lugar de admitir eso, Naruto simplemente tararea. Supongo que es similar a activar el Sharingan. El enfoque amplía considerablemente mi rango, pero por lo demás está silenciado. Todo se vuelve un poco borroso y plano en los bordes cuando no enfoco. Es natural, pero puedo entrenarlo, supongo. Y Kaku asintió, tomando la comparación de Naruto con calma, y tarareó pensativamente. Excepto que desactivarlo hace que la vista de un shinobi vuelva a la línea de base para una persona normal. Lo que estás insinuando es un tipo constante de conciencia en su lugar. Solo hay otro shinobi que conozco con un rango que se acerca incluso a eso. Naruto sabe de quién está hablando. Senju Tobirama, ¿verdad? El rango de Tobirama no era tan grande como el suyo, pero él también podía, hasta cierto punto, sentir emociones. Durante su tiempo en el que fue reanimado en la Cuarta Guerra, su rango cubría aproximadamente 2/3 de la Tierra de la Iluminación, pero en este momento Naruto asumió que era un poco menos, ya que aún no había alcanzado su punto máximo. La chispa de chakra oscuro y agitado, al borde del odio proveniente de Izuna, sacó a Naruto de sus cavilaciones, y realmente, debería haber esperado esa reacción del hombre que odiaba absolutamente a Tobirama. Tratando de calmar la situación, se agitó un poco y se volvió hacia Izuna. Ah, ¿esa es toda la información que necesitas? Afortunadamente, Izuna tenía un buen control sobre su temperamento, a diferencia de su hermano, por lo que simplemente suspiró y asintió. Sí, eso será todo. Tomarás el frente junto conmigo, ya que tu ofensa y detección es tu punto fuerte. El resto se queda como está.
Naruto asintió, medio esperando eso una vez. Después de todo, era un luchador de primera línea, solo sería inteligente dejarlo tomar el frente. Sin embargo, pasando por la forma en que el chakra de Izuna se acercó cuidadosamente a sus camaradas, Naruto tenía la sospecha de que no quería dejarlos necesariamente solos con él. De todo el grupo, Izuna era el más fuerte y, por la forma en que su chakra se sentía conectado a tierra con protección y tranquilidad, sintió que si Kitsune los atacaba, él sería quien lo manejaría mejor. Ya que Naruto también admitió que el genjutsu no era su fuerte. Bueno, no era como si Naruto estuviera planeando hacer eso de todos modos, así que se permitió relajarse un poco y extendió su chakra alrededor del área, con la esperanza de aliviar la tensión. Parecía funcionar ligeramente, porque podía sentir que la agitación en ellos se calmaba un poco. Sin embargo, su proceso de pensamiento se interrumpió cuando pudo sentir los ojos entrecerrados de Rasa sobre él, aparentemente desintegrándolo, y Naruto inclinó la cabeza hacia un lado en una pregunta silenciosa, indicándole que preguntara lo que tenía en mente, ya que prácticamente podía sentir la ligera confusión y sospecha en el chakra del hombre. Rasa aceptó la invitación y se movió de una pierna a otra, entrecerrando un poco los ojos. Eres terriblemente abierto con tus habilidades, ¿por qué? Naruto notó la forma en que Kasumi le lanzó una mirada de sorpresa y cómo Ikaku e Izuna centraron su atención en su compañero de equipo. A juzgar por eso, la rubia asumió que Rasa no era de los que hacían preguntas o interactuaban con los demás a menudo. Naruto simplemente se frotó la nuca de manera tímida, con la esperanza de que lo que iba a decir a continuación no los hiciera sospechar o enojarse aún más. Bueno, tengo algún tipo de idea sobre tus habilidades, así que pensé que era justo. Además, se supone que debemos trabajar juntos en esto, y eso no funcionará si no somos honestos entre nosotros. No espero que ninguno de ustedes me diga lo que puede y no puede hacer, ya que puedo ver por qué eso sería problemático, pero no me importa hacerlo yo mismo. Si puedo contribuir con algo que ayude, entonces lo haré. No se sorprendió cuando parecieron desconcertados por su franqueza. Él tampoco se lo toma como algo personal. Como le dijo Edo a Shirama, nuestro tiempo fue un tiempo de sospecha. A nadie fuera de tu propio clan se le puede confiar algo más que una alianza cuidadosa. Es por eso que fue tan difícil construir con Nohagakure en primer lugar. Si Madara y yo no nos conociéramos desde la infancia, y si no hubiéramos compartido el mismo sueño de paz, no creo que hubiera sido tan fácil como lo fue entonces. Habría habido mucho más derramamiento de sangre, y la posibilidad de que ningún otro clan se uniera frente a una alianza tentativa era grande. Es probable que tome tiempo para que alguien confíe en usted, sin importar qué tan abierto ponga sus cartas. Pero no te rindas, Naruto. Madara y yo siempre hemos creído que si mostramos nuestras agallas, nuestros deseos más profundos y nuestras intenciones más verdaderas, entonces la paz será posible una vez más. Creo que si alguien puede mantenerse constante y fiel a sí mismo de esa manera, eres tú, Naruto. Parecía que solo Ikaku estaba atascado en su redacción en la primera oración, porque ahora también entrecerró los ojos y se concentró en Naruto. ¿Una idea de nuestras habilidades? Naruto gimió por dentro, tratando de despedirlo con un vago gesto de su mano. Sí, más o menos. Soy un sensor después de todo. ¿Qué tiene eso que ver con eso? Preguntó Kasumi, casi con desdén, con impaciencia. Naruto todavía estaba tratando de transmitir lo que estaba tratando de decir con sus manos, pero como parecía que no entendían, suspiró. La detección no es solo para localizar a alguien, ¿sabes? Puedo distinguir preferencias de estilos de lucha. Por ejemplo, puedo decir si alguien estaba más acostumbrado a usar ninjutsu o si confiaba más en genjutsu. Los especialistas en genjutsu normalmente tienen este chakra grueso y denso, un poco menos que los especialistas en ninjutsu, y tienen un estricto control sobre él. Además, las personas más acostumbradas al genjutsu tienen más chakra yin que yang, naturalmente. El chakra de los especialistas en ninjutsu a menudo es más amplio y más suelto que el otro. Además, las naturalezas de los chakras tienen un estilo distintivo propio. No solo eso, sino también Kekko y Genkai. Una persona de naturaleza primaria de fuego se siente diferente a una de naturaleza primaria de tierra. Y luego están aquellos que también han entrenado naturalezas secundarias que también se sienten diferentes. Líneas de sangre también. Un Sharingan se siente muy pesado y eléctrico. Un Byakugan, por ejemplo, no, aunque ambos sean doujutsu. Entonces, a menos que el chakra se suprima activamente, mi mente simplemente registra automáticamente cosas como esa y las almacena.
No lo hago a propósito, pero tratar de ignorar las firmas de los chakras y sus cualidades es más difícil que no hacerlo. Al final, una vez que se dio cuenta de que estaba divagando, Naruto rápidamente se interrumpió, dejando que la oración se desvaneciera inseguro. Los cuatro se quedaron mirando con una mezcla de emociones que iban desde la total confusión, sorpresa, sospecha y tal vez incluso un poco de respeto y miedo. Maldita sea, no había tenido la intención de compartir demasiado, pero Naruto siempre tenía un historial de compartir literalmente cualquier cosa con cualquiera. Podía sentir un ligero rubor avergonzado en su rostro, solo contento de que la máscara lo estuviera cubriendo, y esperaba que las puntas de sus orejas no parecieran tan rojas como se sentían. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera responder de alguna manera a su divagación al sentir, Naruto cambió rápidamente de rumbo y nerviosamente volvió la cabeza hacia el samurái y los otros guardias que tomaban sus posiciones. «Oh hombre, mira eso. Partimos pronto. Seguiré adelante y me posicionaré entonces, ¿de acuerdo?» ¡Excelente! Con un rápido estallido de su chakra, Naruto se fue rápidamente con el viento, evitando hacer cualquier tipo de control de daños o responder más preguntas. Sin embargo, Izuna fue el primero en recuperarse y rápidamente se sacudió la cabeza, un gemido exasperado y casi molesto se le escapó. «Bien. Solo, Kitsune tiene razón. Partiremos pronto. Vayan a sus posiciones». Con un último suspiro de sufrimiento y una pequeña mueca de simpatía de Ikkaku, Izuna también se alejó, siguiendo a donde sospechaba que fue Kitsune, ya que estaban emparejados para esta misión. Maravilloso. A Izuna no le gustaban los sensores. Su extraña habilidad para distinguir dónde estaba en algún lugar a pesar de que su chakra estaba suprimido era un dolor en el culo, hablando francamente. Sí, Tobirama fue de hecho un excelente ejemplo de eso. La cantidad de emboscadas que fallaron en el grupo Senju cada vez que Tobirama estuvo con ellos fue simplemente demasiada. Ahora, sabiendo exactamente lo que un sensor puede leer del chakra de alguien, la aversión de Izuna no disminuyó exactamente. Sin embargo, de alguna manera, dudaba que Tobirama fuera capaz de deducir todo lo que Kitsune había divagado, probablemente sin querer a juzgar por la reacción posterior. Tal vez en una escala más pequeña, pero una sensación de hundimiento en el estómago de Luchia le dijo que incluso entre los sensores, Kitsune era un poco diferente a la mayoría. Y eso ni siquiera fue lo que le pareció una rareza en primer lugar. Era el hecho de que Kitsune había demostrado no ser nada hostil, llegando incluso a compartir parte de sus habilidades hasta cierto punto con él. A Izuna le gustaba darle al hombre el beneficio de la duda e incluso esperaba que no les dijera todo, porque eso solo significaría que Kitsune probablemente era muy estúpido y, de hecho, idiota tal como lo describió el organizador, e Izuna no estaba muy interesado en confiar esta misión a un imbécil, sin importar hasta qué punto. Otra cosa que le había parecido extraña era simplemente lo brillante que era el hombre. Seguramente había sentido chakra amable antes, de miembros de su familia, de madres y hermanos, girando un poco alrededor de los amantes también. Pero esto, chakra así viniendo de un desconocido, hacia ellos. El pensamiento en sí todavía hizo que los pelos de la nuca se le erizaran en una mezcla de inquietud y confusión absoluta, pero lo ignoró, manteniendo la cara seria mientras caminaba hacia el shinobi enmascarado, que estaba de pie a un lado y estaba charlando con uno de los sirvientes, que parecía fascinado por lo que decía. Su postura era abierta y relajada y no mostró reparos en hablar con la mujer que obviamente lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos que Izuna sospechó que estaba acostumbrado o simplemente era completamente insensible. De alguna manera, el heredero del clan dudaba de esto último. «Kitsune», gritó, sabiendo que el hombre ya había notado su llegada, pero optó por conversar con la mujer. Solo al escuchar su nombre, el hombre se giró, sus curiosos ojos azules ahora clavaron los suyos una vez más con esa extraña seguridad y certeza detrás de ellos, algo a lo que todavía tenía que acostumbrarse. La mujer también giró la cabeza y abrió la boca, probablemente para replicar que fue de mala educación interrumpir su conversación a juzgar por la mirada de enojo en su rostro, antes de reconocer quién exactamente se había unido a ellos. Su rostro palideció y sus ojos se posaron inmediatamente en el suelo. Ella no tenía tanto tacto para mantener la reacción al mínimo, pero eso era de esperar con civiles. Izuna no dejó que su mirada se detuviera en ella por más tiempo y en su lugar se volvió hacia la rubia. Cualquier y toda la inseguridad que habían sentido durante su charla se había ido ahora. El hombre había dejado de agitarse y sus hombros estaban rectos.
A juzgar por su postura, una vez más debido a que la máscara impedía ver su rostro, Kitsune lucía una gran sonrisa nuevamente. Uchiha-san, supongo que estamos listos para irnos. Esta encantadora dama acaba de decirme que todos los preparativos de su parte deberían estar completos, ¿verdad, Ume-san? La mujer en cuestión se sonrojó intensamente al ser abordada directamente por el hombre y solo logró asentir en silencio. Se hundió aún más en su propio cuerpo mientras lo hacía, incapaz de mirar hacia arriba y encontrarse con el rostro de ninguno de ellos. Izuna frunció el ceño pero tomó nota de todos modos, asintiendo a cambio. Es bueno saberlo. Nos vamos entonces, bromeó, señalando hacia el carruaje. Para el crédito de Kitsune, no hizo mucho frente al tono autoritario, excepto asentir y seguir, no sin antes lanzar un último saludo a la mujer de cabello castaño. Para sorpresa de ambos hombres, la mujer rápidamente extendió una mano, alcanzando la manga de Kitsune y tirando de ella ligeramente. Detuvo al rubio en seco y se giró para mirarla, inclinando la cabeza ligeramente hacia la derecha en una pregunta silenciosa. ¿Viajes seguros, Kitsune-san? Por favor tenga cuidado. Su voz tranquila era lo suficientemente alta para que Kitsune la escuchara, pero Izuna, siendo un shinobi, podía leer fácilmente sus labios mientras hablaba. Una ceja curiosa se elevó ante la pantalla y se preguntó débilmente de qué habían hablado Kitsune y esta mujer, ya que ella era un desastre absolutamente sonrojado con el hombre. Kitsune, por otro lado, parecía y sonaba completamente despistada y sin preocuparse por eso, mientras él simplemente le quitaba suavemente la mano de la manga. Tendremos cuidado, Ume-san, aseguró, su voz suave y calmada mientras su chakra se filtraba una vez más. Izuna, esta vez sin ser la atrapada, se maravilló del efecto que su chakra tenía sobre la mujer. Pareció calmarse instantáneamente y casi derretirse en su mano, antes de que él la retirara y su brillante risa la sobresaltó. Además, te dije que dejaras el san. No soy de formalidades. Kitsune está bien. Una vez más sobrio, apretó su mano una última vez antes de soltarla y seguir el paso de Izuna. Me aseguraré de proteger al señor, así que no hay necesidad de preocuparse, Ume-san. Él le devolvió la sonrisa antes de volverse y fijar sus ojos en el carruaje. La mirada de Izuna sobre ella solo permaneció una fracción de segundo más, pero fue suficiente para ver su rostro torcer el ceño y pronunciar las palabras, eso no es lo que me preocupaba. Curioso. Entonces, ¿de qué se trató? A pesar de sí mismo, Izuna de alguna manera se encontró conversando con Kitsune cuando comenzaron su viaje. Su segundo escuadrón custodiaba el carruaje con la hija del daimyo adentro que estaba más atrás de ellos, y el escuadrón de Ikkaku, acompañado por él y Kitsune, custodiaban el del daimyo. Habían partido hacía solo 10 minutos y habían pasado 15 minutos desde esa extraña conversación. Pronto, la vacilación de Izuna se vio ensombrecida por su curiosidad y aburrimiento. Después de todo, como le había dicho a Madara, esta era solo una misión de escolta. Izuna tenía suficiente destino en su equipo y en su propia capacidad para cumplir esta misión con 0 bajas, incluso si hubiera dificultades. Kitsune caminaba junto a él, mirando al frente y aparentemente perdido en su propia mente. De vez en cuando podía sentir el pulso del chakra del hombre, como para recordarse a sí mismo que debía mantener su conciencia con ellos en esta misión, pero aún así, su cuerpo se movía con 0 ineficiencia o problemas, incluso con la cabeza en las nubes. El rubio tarareó de vuelta en cuestión, inclinando la cabeza lo suficiente para que Izuna viera un ojo cerúleo brillar a través de las rendijas de la máscara de zorro que tenía gran reputación. Izuna se preguntó distraídamente por qué el hombre eligió un zorro, pero se sacudió el pensamiento. ¿Esa mujer? ¿La conocías? Preguntó, aclarando su pregunta. Parecía que Kitsune se tomó un segundo para procesar eso antes de que su ojo visible se iluminara en comprensión. Ah, ¿te refieres a Ume-san? No, no la conocía. Solo pasé para preguntar sobre la situación y cuándo exactamente nos iríamos. Ella era agradable. Eso es todo lo que comentó, aunque la última parte fue más tarareada al aire libre que dirigida como respuesta a la pregunta de Izuna. Izuna resopló levemente ante eso, haciendo que Kitsune tarareara confundida, con las cejas fruncidas. Bueno, ciertamente parecía enamorada. ¿Enamorado? La rubia regresó, confundida, mirando hacia atrás por donde habían venido a pesar de que hacía tiempo que se habían ido de ese lugar. Ante eso, la Ravenete solo sonrió, vagamente divertida. ¿No te diste cuenta? No, porque yo debería.
Kitsune le preguntó, genuinamente confundida, y murmuró mucho más bajo, ¿enamorado? ¿Por qué estaría ella en primer lugar? Bueno, parece que él no lo sabía. Debe ser denso, ya que ni siquiera necesité un Sharingan para ver eso, de verdad, pensó Izuna, suspirando para sí mismo. Antes de que el rubio pudiera profundizar aún más en su confusión, Izuna simplemente lo despidió. No importa. Entonces no era importante. Kitsune siguió moviéndose, pero su mirada se detuvo en Izuna, mirándolo por unos segundos más, antes de encogerse de hombros y colocar ambas manos detrás de su nuca en una posición cómoda. El ambiente era un poco menos tenso con Izuna divirtiéndose con las payasadas de la rubia y Kitsune relajada, facilitando la situación para ambos. Aún así, Izuna estaba en guardia, a pesar de estar divertida. El hombre aún era un desconocido con habilidades inauditas y una percepción de sus propias habilidades y las de sus compañeros de equipo, si lo que decía era cierto. Naturalmente, Izuna no era exactamente nuevo en la escena, por lo que la mayoría de la gente sabía de él y de lo que podía hacer, pero sus compañeros de equipo eran algo completamente diferente. Por otra parte, con la forma en que el hombre podía suprimir su chakra, no se sabía si tal vez había observado a sus escuadrones de antemano, sabiendo que estarían en la misma misión, y simplemente estaba mintiendo para mantenerlos alerta. Por otro lado, eso tampoco tenía sentido. Izuna suspiró y resistió la urgencia de pasarse una mano por la cara para luchar contra el dolor de cabeza que se avecinaba. Normalmente, pensó con leve molestia, Izuna se enorgullecía del hecho de que era muy bueno leyendo a la gente. Sus intenciones, sus estados de ánimo y todo eso. Es por eso que Madara en su mayoría lo dejaba lidiar con problemas que involucraban hablar directamente con el clan o con otras personas. Sobre todo a otras personas, de verdad. A diferencia de Izuna, Madara no solo intimidaba la mayor parte del tiempo simplemente por su rostro, que, en realidad, la primera vez que su prima más pequeña, la hermana menor de Ikaku, Ikari, miró a Madara a la cara y comenzó a sollozar porque él parecía tan aterrador, Izuna se había reído a carcajadas durante días. Ser arrojado al estanque Koi había valido la pena y nunca había dejado que Madara lo superara, pero también se volvió no verbal la mayor parte del tiempo cuando se trataba de personas que no eran Uchiha, sus respuestas consistían principalmente en HN. Y otras respuestas cortas. No es que quiera faltarle el respeto. Madara simplemente no sabe cómo comunicarse con la gente sin ser grosero o potencialmente molesto, por lo que mantiene la comunicación al mínimo, de verdad. Era la solución más fácil. Sin embargo, afortunadamente para los hermanos, Izuna heredó la habilidad social de su madre, lo que significa que cada vez que había deberes de cabeza de clan social, Izuna se hacía cargo. Madara había sido entrenado más duramente por su padre en política y estrategia, e Izuna aprendió de Madara, así que aunque era decente, no era tan bueno como su hermano mayor en ese aspecto. Aún así, toda esta situación fue una especie de golpe a su orgullo. Izuna sabía cómo leer a las personas basándose en las pistas más pequeñas que encontraba. Demonios, naturalmente, incluso podía leer a su hermano, a pesar de que la gente decía que a veces tenía una cara de piedra y estoico, lo que en realidad no era. Aún así, este shinobi desconocido con una máscara en la cara era un rompecabezas para él. Incluso con sus emociones aparentemente mostradas abiertamente en su chakra, que ya había sido lo suficientemente sorprendente como si fuera la primera vez que lo había sentido, Izuna no sabía qué era exactamente lo que pasaba con el shinobi de ojos azules que lo frotó mal. Forma. Hasta ahora no había sido más que fácil, amable y complaciente. Aún así, Izuna estaba impulsada por un deseo ardiente de saber. No importaba lo peligroso que parecía ser husmear con este hombre, solo quería saber qué había que saber sobre él. No solo cosas como su nombre, su herencia o de dónde vino, sino que algo en lo profundo de su interior dolía con la sed de la necesidad de saber qué motivaba a este hombre, quién era como shinobi, como persona y qué era exactamente. Ocultación. Tristemente, no era como si pudiera volverse y preguntar. Bueno, podía, pero en realidad, a pesar de estar tan abierto hasta ahora, Izuna dudaba bastante que Kitsune respondiera las preguntas que estaba ansioso por hacer. Sin embargo, eso no le impidió preguntar nada, porque al final la curiosidad, la inquietud y el aburrimiento superaron su incertidumbre. Comenzó con preguntas fáciles al menos. ¿Cuántos años tienes, Kitsune? Su voz cortó el semicómodo silencio entre ellos, pero esta vez Kitsune no se giró. Con las manos aún entrelazadas detrás de la cabeza, su mirada se mantuvo al frente del camino.
Lento pero seguro, estaban entrando en el área del bosque y estaban comenzando a abrirse camino a través de los árboles. El sol estaba alto, por lo que las sombras que proporcionaban las hojas serían un alivio decente. Kitsune tarareó, mostrando que escuchó pero que no estaba dispuesto a responder de inmediato. ¿Por qué quieres saber? Realmente, esa es una pregunta estúpida en opinión de Izuna. Se aseguró de transmitir sus pensamientos con la mirada inexpresiva que le envió al hombre, y aunque no miró para devolverle la mirada, el leve movimiento de sus dedos le dijo a Luchia que el mensaje había sido recibido. Todavía se giró para responder cuando Kitsune prolongó el silencio, accediendo a jugar en la conversación del hombre. Bueno, Kitsune, en realidad nadie sabe nada de ti. Es comprensible que tenga curiosidad. Hubo una breve inhalación de aire, como si Kitsune quisiera abrir la boca para decir algo, pero decidió no hacerlo en el último segundo. Luego dejó escapar un gemido y desenrolló sus dedos de detrás de su cabeza, arrastrando uno hacia abajo sobre su rostro enmascarado. Estaba a punto de decir que la curiosidad mató al gato, pero escuché en alguna parte que Uchiha, la mayoría de ellos de todos modos, tienen invocaciones de gatos, y siento que eso podría haber sido una amenaza. Silencio. Izuna no pudo evitarlo. Dejó escapar una pequeña carcajada ante la reacción del hombre. Qué cosa más extraña por la que preocuparse, incluso si era comprensible. Izuna no era tan estúpida como para no reconocer una metáfora de lo que era, y Kitsune tampoco estaba filtrando ninguna intención maliciosa que viniera de la mano de amenazas, así que no lo habría tomado a mal. Aún así, parecía que la rubia tenía más cuidado al pisar las minas terrestres después de la mención de ese maldito Senju. Una vez que se hubo calmado, se giró alzando una ceja hacia él, aunque las esquinas de sus ojos todavía estaban arrugadas en una risa silenciosa. Eso todavía no respondió a mi pregunta. Kitsune gimió con juguetona exasperación. No vas a dejarme en paz hasta que responda al menos algunas de esas preguntas que prácticamente puedo sentir que me molestan, ¿verdad? Izuna, haciéndose el inocente como cada vez que Madara lo atrapaba espiando o escabulléndose en algún lugar donde no se suponía que debía hacerlo, solo se encogió de hombros. Digamos que nuestro destino está bastante lejos. Tenemos tiempo. Eso rápidamente hizo que el hombre volviera a crecer, pero esta vez un poco más retraído y para sí mismo. Sintiendo la tensión en el aire, Izuna se relajó por un segundo, lo que le permitió al hombre ordenar su mente durante ese tiempo. Si bien tenía curiosidad, sabía que si el hombre se negaba absolutamente a cualquier tipo de acercamiento hacia él, no había mucho que pudiera hacer a menos que quisiera que se convirtiera en un conflicto. Hubo una pausa y luego, 18. Cumplí 18 años no hace mucho, respondió Kitsune, con una voz mucho más tranquila y hueca esta vez. Izuna ni siquiera se había dado cuenta de lo expresiva que era incluso la voz del hombre, aparte de su presencia general y chakra, hasta que perdió precisamente eso. Pero sin importarle más el tono de voz, sus ojos muy abiertos y sorprendidos se dirigieron bruscamente a su compañero temporal. 18 años de edad. Eso es más joven de lo que esperaba que fueras. Es tan joven como Ikaku, quien, a pesar de todo su talento y genio, todavía era considerado joven a los ojos del clan, especialmente en sus filas. Si bien no dudaron en enviarlo porque su habilidad era vital en la batalla y él era muy capaz de cuidar de sí mismo, se preocupaban mucho cada vez que el joven adulto terminaba herido. Para Kitsune, un adulto joven, y según la redacción alguien que apenas había llegado a la edad adulta, construir una reputación solo aparentemente sin vínculos ni clanes toda una hazaña. Izuna no se preguntó dónde estaba su familia. Si hubieran sido shinobi como lo había sido su hijo, podría hacer una conjetura educada y estaba seguro de que tenía razón. Había un toque de tristeza en el tono de Kitsune, pero en su mayoría fue eclipsado por las irónicas diversiones que también goteaban de su voz, sorprendido. Izuna asintió, pero no agregó mucho más. Todavía tenía que ver qué podía hacer Kitsune, pero según lo que escuchó no solo del propio Kitsune, sino también de los rumores generales, sus habilidades fueron muy elogiadas y, para su edad, extraordinarias. Kitsune dejó escapar un suspiro medido y metió las manos en los bolsillos. Ahora que Izuna miró más de cerca, la ropa poco convencional también era algo muy extraño en el shinobi con temática de zorro. Sin armadura, seguro para la malla delgada justo encima de una simple camiseta. Izuna no vestía la misma armadura que su hermano siempre usaba, una armadura pesada más adecuada para los luchadores pesados y los shinobi extremadamente hábiles, sino la armadura tradicional Uchiha, con la túnica a su alrededor y la armadura escondida debajo de las capas.
Era más de técnica y precisión que de la refinada fuerza bruta de Madara. Eres raro. Izuna dice sin rodeos, de alguna manera sabiendo que el hombre no se ofenderá, antes de agregar, y joven. Demasiado joven para hacer que diferentes clanes se den cuenta de ti sin ningún respaldo, ¿no? Era un desafío oculto como una pregunta, e Izuna trató de ver hasta dónde podía empujar antes de que lo cortaran. Kitsune todavía parecía relativamente relajado ante la avalancha de preguntas, pero tardó en responder, vacilante para revelar solo lo que le permitiría permanecer protegido. Una vez más dando vueltas a la pregunta, el rubio inclinó la cabeza hacia atrás, desafiando al heredero Uchiha de vuelta. ¿Esto se está convirtiendo lentamente en un interrogatorio? Izuna aceptó, nunca uno para dar marcha atrás. ¿Y si lo fuera? Levantó una ceja, mordiendo el anzuelo de buena gana. Kitsune solo soltó una carcajada. Entonces te diría que no tienes curiosidad por nada. Hay cosas que no te diré, por mucho que curiosees. Pero tampoco te voy a morder, porque planeo hacer esta misión lo más placentera posible para todas las personas involucradas. Lo único que vas a hacer es poner a prueba no solo tu paciencia, sino también mi paciencia. Una advertencia, pero no directa, ordenándole que retrocediera. Izuna empujó más. ¿Y si ese fuera mi objetivo? ¿Probar tus límites? ¿Qué pasa si hago que rompas y me digas lo que quiero saber sobre ti? Silencio. Entonces, para su completa sorpresa, Kitsune de repente se echó a reír. Lo suficientemente alto para que Ikaku y Rasa, que se habían puesto a los lados de la formación, giraran la cabeza hacia ellos. Izuna estaba medio segura de que Ikaku había estado escuchando de todos modos, pero ahora su atención era obvia. Kitsune se permitió reír unos segundos más, antes de volver a aturdir a Uchiha a su lado. Su mano se elevó hasta el borde de su máscara, agarrando la barbilla y empujándola a un lado muy lentamente, lo suficiente como para apenas ver los bordes de su rostro. Se reveló una piel bronceada, junto con los bordes de una sonrisa astuta. Sus dientes brillaban con colmillos, como un zorro real, sobresaliendo ligeramente a su costado. Izuna incluso pudo distinguir las marcas en sus mejillas, aunque una tercera insinuó que desaparecía debajo de la máscara, que parecían bigotes reales. El nombre Kitsune de repente tenía mucho más sentido, pensó Izuna aturdida mientras su ritmo cardíaco se aceleraba sutilmente ante la demostración de nerviosismo. Bueno, dijo Kitsune, la sonrisa nunca abandonó su rostro y sus dientes brillaron blancos. En ese momento, Izuna sintió que sus instintos se activaban y, a pesar de la falta de malicia que irradiaba Kitsune, solo diversión y humor, Izuna se sintió como una presa observada por un depredador. Entonces te felicitaría por ser el primero en lograr romperme, cuando incluso mejores hombres lo han intentado, Uchiha Izuna.